Como les decía, nosotros optamos, en este caso, ¿sí?, por enseñar otro lenguaje que no fuera, sí, acabo de mandarlo a grabar, que no fuera ANSI C, sino que Python, por una cuestión de que Python es un lenguaje que nosotros entendemos que es bastante interesante y entretenido para aprender a programar como primer lenguaje, ¿sí? Y además las aplicaciones que ustedes lleguen a hacer o el conocimiento que lleguen a adquirir dentro de este lenguaje les va a servir después para aplicar en posiciones, ¿sí?, o en trabajos propios de lo que es ahora en este caso la inteligencia artificial, por ejemplo, todo lo que es la parte de negocios, ¿sí?, inclusive bueno, en otros aspectos que lo pueden llegar a aplicar, ¿sí? Python como lenguaje es un lenguaje bastante potente, ¿sí? En el sentido de que pueden realizar cualquier tipo de aplicación usándolo, ¿sí? Y también es bastante potente porque, a diferencia de otros lenguajes, también puede hacer uso de llamadas al sistema o utilizar o estar, por así decirlo, en un umbral entre lo que es el hardware y el software, ¿sí? Les va a poder dar mucha versatilidad que por ahí otros lenguajes no, y a su vez tiene una rapidez a nivel de procesamiento por cómo maneja las variables, que les va a ser de utilidad al momento de, por ejemplo, trabajar con millones y millones de registros para poder tomar una decisión sobre algún tema en particular. Pero bueno, vamos un poquito a la descripción propia del lenguaje. ¿Qué es Python? Python básicamente es un lenguaje de programación, ¿sí?, creado por Guido van Rossum a principios de los años 90, cuyo nombre está inspirado en un grupo de cómicos ingleses que se llama Monty Python, ¿sí? ¿Ubican cuál es el grupo de cómicos? Sí, profe, yo sí. Ah, ok. Es un lenguaje muy similar a otro lenguaje que también es bastante bueno, que es Perl, ¿sí? Pero la diferencia de Perl o sea, la diferencia que tiene con Perl es que tiene una sintaxis más limpia y favorece un código más legible, ¿sí? Van a notar que lo que les va a permitir es agarrar un poco de práctica en lo que son las buenas prácticas de desarrollo, ¿sí? Porque Python básicamente lo que aplica, más allá del tipado que lo vamos a ver más adelante, es algo muy interesante que nosotros el código que desarrollemos, ¿sí?, la mayoría de las funciones o de las cosas que hagamos van a llevar un tab, ¿sí? ¿Qué es un tab? Es el espacio que tenemos entre lo que sería nuestro código y el margen izquierdo. Ese tab generalmente ayuda bastante a la hora de leer el código y nos permite de alguna forma definir, ¿sí?, la estructura de un código más limpio. Entonces Python, por definición y por defecto, la mayoría de lo que son por ejemplo, cuando declaras funciones, o ustedes mismos se han visto ahí, cuando declaran un if, todo lo que vaya dentro del condicional del if tiene que ir tabulado, ¿sí? Ese tab o esa tabulación me ayuda un poco a manejar buenas prácticas al momento de desarrollar con otros lenguajes que no se manejan de esta forma, ¿sí? Por eso es un código más limpio y favorece a su lectura, debido a que de alguna forma obligan a que los desarrolladores trabajen de esa forma, ¿sí? Bien, vieron con el profe Matías todo lo que es la parte, no recuerdo si llegaron a esa parte, que es un código fuente, cómo están divididos los diferentes tipos de lenguajes de programación y demás. ¿O todavía no? ¿Alguno? ¿Cómo dice, profe? No. Si vieron con el profe Matías la diferencia entre los lenguajes de programación y qué es un código fuente y demás. Creo que no, no. No, profe, creo Ok. que no. Yo tengo por acá una diapo. Espérenme un cachito. Seguramente lo van a volver a ver con él, pero necesito introducirlos.
ese tema para que pueda seguir. A ver, denme un cachito. Acá está. Seguramente después el profe Matías les va a dar el tema y seguramente van a hacer estas diapos porque es el material que manejamos. Pero para ahora hacer la introducción. Bueno, básicamente tenemos dos grandes grupos dentro de lo que es la parte de la informática, ¿sí? No de la informática, sino de todo lo que es el procesamiento de datos o de información, en relación a la informática también, en los cuales dividimos en dos partes, ¿sí? Todo lo que es la parte de hardware y todo lo que es la parte de software. ¿Saben cuál es la diferencia entre cada uno? ¿Entre los tipos de software o entre los tipos de hardware y software? O sea, la diferencia entre un hardware y un software. Sí, ¿Cuál Sí. sería la diferencia? Que una es la parte tangible y la otra Dura intangible. y la otra parte blanda. Lógico. Bien. Exactamente. Lo que es la parte de hardware es todo aquello que nosotros podemos tocar, ¿sí? Es toda la electrónica, todo lo que son los componentes físicos que ayudan o dan soporte a lo que es el procesamiento de información, ¿sí? Y lo que es el software es todo ese complemento lógico que nosotros no podemos tocar, ¿sí? No es tangible, pero que sí ayuda al hardware a poder realizar sus tareas, ¿sí? Básicamente el software se puede dividir en tres partes, puede ser un software de aplicación, un software base y un software de programación, ¿sí? Generalmente el software de aplicación son los que nosotros conocemos normalmente como programas, ¿sí? Que sirven para hacer una tarea en particular. Por ejemplo, tenemos todo lo que son las herramientas de oficina, como LibreOffice o Microsoft Office, que nos sirven para hacer nuestras tareas diarias, ¿sí? Después tenemos softwares de programación, que los softwares de programación básicamente lo que nos ayudan es a diseñar código, ¿sí? A diseñar código fuente, como están haciendo ahora ustedes con PC o lo que van a hacer ahora con Python, ¿sí? Pero a su vez nos sirve de alguna forma para nosotros trabajarlo al código de una forma que nos sea más cómodo y podamos desarrollar de una manera ágil, ¿sí? Estos software de programación, ¿sí? También va a ayudar a que todo el desarrollo que hagamos, ¿sí? Tenga una estructura determinada, ¿sí? Y nos ayude a mantener de alguna forma eso que hablábamos recién, de lo que son las buenas prácticas, ¿sí? Dentro de estos software de programación existen dos softwares muy importantes, ¿sí? Dos programitas bastante importantes, que son, uno, los compiladores, y los otros, los intérpretes, ¿sí? En esta parte es en la que más quiero que hagamos hincapié para poder entender cómo funciona Python. Un compilador básicamente es un programa que lo que hace es leer el código que yo escribí, ese código fuente, que sería el código que ustedes escribieron, por ejemplo, en PCInt, lo toma, ¿sí? Cuando lo toma lo interpreta de alguna forma o lo lee, y cuando lo lee lo que hace es generar, ¿sí? Un binario, ¿sí? O un archivito, como quieran llamarlo, y ese archivito lo que va a contener es todo ese lenguaje que ustedes aplicaron, pero transcripto a un lenguaje que entienda la máquina, ¿sí? Entonces lo que va a hacer el compilador es agarrar todo su código, ¿sí? Transformar todo lo que viene en el código fuente y generar un ejecutable, ¿sí? Ahora lo que ustedes están haciendo con PCInt es compilando. Si ustedes se fijan, lo que hacen es, terminan de escribir, apretan run o correr, el programa por detrás lo compila, y a ustedes directamente ya les muestra el programa, ¿sí? La diferencia que hay con un intérprete es que el intérprete lo que va haciendo es algo similar al compilador,
pero no nos va a generar un ejecutable. Lo que va a hacer es leer cada porción de código que yo haya escrito, y por cada porción de código la va a traducir a un lenguaje máquina y lo va a ejecutar en el momento. ¿Sí? Es como si fuera el paso a paso del PCInt. En este caso hay programas que hacen eso con el código fuente. Entonces, lo que va a hacer es ejecutarlo línea por línea, sin necesidad de tener que generar un archivo comprimido. Perdón, un archivo ejecutable. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un archivo ejecutable? Básicamente, no sé si vieron que cuando ustedes descargan una aplicación en Windows, por ejemplo, tiene el .exe. ¿Sí? ¿Han visto que hay muchas aplicaciones que tienen .exe? No sé si tengo alguna Sí, mano. A ver. Sí, sí, prof. Sí. en el instalador normalmente. Claro. A ver, por ejemplo, yo acá les muestro. Yo acá tengo una aplicación que es .exe. ¿Sí? Esta aplicación, en realidad, lo que está, o sea, como está así, ha sido compilada, ¿sí? Y ha generado un ejecutable. ¿Sí? Esto yo, si lo quiero ver al código fuente, no lo voy a poder ver porque está compilado. Si yo quisiera ver este archivo, vamos a hacer el intento a ver si lo abre. Esperen, vamos a dar el peso primero, pues si no me va a destruir 4 megas. Bueno, debería abrir lo que hizo el estudio. Si lo abrimos vamos a encontrar un montón de cosas raras porque es un código binario. Bueno, vamos con visual. No creo que lo lea. A ver, ahí está. Bueno, dice, sí, abrirlo de cualquier forma. Text. Fíjense, todo esto es código binario. Código que nuestra máquina entiende cuando lo interpreta. Pueden haber código hexadecimal, direcciones de memoria, un montón de cosas que nosotros no entendemos. ¿Sí? Bueno, acá un XML. Pero todo esto que tenemos acá es una compilación. ¿Sí? Esto no es el código que usaron los programadores para compilarlo, sino que lo que hubo de por medio, ¿sí? Es un compilador que transformó el código de esos programadores, ¿sí? En esto. Vamos a ver el código, porque creo que lo tengo de ese proyecto. Microsoft Multi-MS Teams. Bueno, les comento, la aplicación básicamente lo que hace es, puedes abrir más de un Teams, que es una herramienta que utilizamos bastante, en la computadora. Y como el cliente nuestro tiene un Teams y nuestra empresa tiene otro, bueno, acá está el código fuente de la aplicación. Me deja cargar. Ahí está. Si ustedes, fíjense, está desarrollado en .NET, es un lenguaje. ¿Sí? Si ustedes entran, fíjense, todo está en C#. Todo esto es código, ¿sí? Código que, bueno, que no entendemos si no conocemos el lenguaje, ¿sí? Pero todo esto que es código, en realidad son varias porciones de código, un compilador lo agarró, ¿sí? Lo compiló, y una vez que lo compiló, lo que generó fue todo esto. Y esto básicamente es un ejecutable. El ejecutable, cuando lo abrimos obviamente, se va a ejecutar y la máquina, todas las instrucciones que tiene dentro las va a entender porque están compiladas en binario. ¿Sí? Pero lo que vino al principio fue un código. Más o menos le vamos agarrando el hilo. ¿Sí? Profe, Sí. ¿todos esos simbolitos que tiene son porque está codificado porque uno no los entiende? ¿O por algo especial? No, porque generalmente cuando un editor de texto abre algún archivo, ¿sí? Hay caracteres hexadecimales y demás que no tiene configurados en el propio lenguaje del editor. Entonces, como no los tiene configurados, los muestra con símbolos. Pero generalmente cuando son datos en binario, hexadecimales, direcciones de memoria,
la Ahí setea de sí esta lo forma. Ujú. Ujú. Pero sí es porque el editor desconoce qué es, ¿sí? Pero si Bien, nosotros lo ponemos en una intérprete, si lo ejecutamos en el sistema operativo se puede entender. bien, profe. Bueno, la diferencia que va a haber entonces con un intérprete es que el intérprete lo que va a hacer es leer directamente el código y ejecutarlo línea por línea sin necesidad de compilarlo, ¿sí? Damos un ejemplo. A ver. Vamos a agarrar. Esperen un cachito. ¿Ya instalaron Visual Studio? ¿Cómo les fue con la instalación? Sí, Sí, profe, lo tenía. Profe, el Tony estamos usando. Ah, Ya cierto. el profe Matías nos Porque. sugirió con el tema de los recursos. Sí, 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 sí. Bueno. Esto que ven acá es cosas hechas en Python, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a ver algo que ya hayan visto. Profe, una consulta. Entonces, Sí, si el Python no genera un exe para sí, ejecutarlo en Windows, entonces, ¿en sí. qué aplicación, por ejemplo, se lo utilizaría? En realidad en Windows podés hacer una especie de truquito, por así En decirlo. el CMD sería, ¿no? Claro, que lo que haces es lo dejas corriendo porque en realidad el intérprete sí es un binario. Entonces lo que haces es que llamas al intérprete y que el intérprete llame al código. Entonces podés hacer como una especie de BAT o ejecutable. Entonces el ejecutable solo se va a ejecutar por detrás como si fuera un Excel, ¿sí? Pero sí, en ese caso lo que se hace generalmente en los proyectos, a ver si yo tengo acá uno. Eh, a ver, espérenme. Lo que yo hago generalmente es dejar un BAT o un exe, que el exe me va a levantar el intérprete y el script en el momento. A ver. No, creo que no tengo nada. A ver. No, acá no tengo. Tengo en otra máquina. Pero sí, sí se puede. En realidad es otra de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante, ahora con el tema de Python, para que vean que inclusive hay librerías que nos permiten de alguna forma generar un ejecutable, que en realidad el ejecutable lo que va a hacer es llamar al script, ¿sí? A través del intérprete. Bueno, esto es algo que ustedes seguramente van a haber visto o vamos a ver estos días, ¿sí? Esto es un script en Python, ¿sí? Pero yo para poder abrirlo no necesito generar un compilado, sino que directamente lo que hago es abro una terminal, abro una terminal en la carpeta, voy a donde está el script, que es 2020, 2020 clases, 2020. A ver. No. A ver, vamos a. ¿Cómo es? CD 2020. Bucles. Ahí está. Sí, ahí estamos dentro de la carpeta donde está el archivo. Entonces lo que hacemos es llamamos al intérprete, que en este caso es Python, ¿sí? Python.exe, cualquiera de los dos, y le decimos qué script queremos ejecutar. Entonces automáticamente lo que va a hacer el intérprete es leer línea por línea, ¿sí? Y ejecutarlo. Dice que tengo un identificador por esto de arriba, por el comentario. Vamos de nuevo. Fíjense lo que hace el intérprete. Las comas, ¿no? Sí, las comas. No sé por qué están así las comas dobles.
Si lo ejecutamos, el intérprete lo que hace es leer línea por línea, print elemento, for in, secuencia, print elemento. Tiene que ir entre paréntesis el elemento, profe, creo. Sí, En el print. es eso. Sí, es eso. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que lo que hizo el intérprete es leer el script línea por línea, ¿sí? Y ejecutarlo. Algo interesante, yo en ningún momento lo compilé, por ende esto no me va a generar un punto exe ni nada, ¿sí? Y puedo ver de alguna forma el código como está estructurado. Ventajas de utilizar por ahí de utilizar código interpretado y no utilizar código compilado. Generalmente una de las ventajas más grandes es el espacio en memoria. Ustedes cuando ejecutan una aplicación como la que vimos recién, el punto exe, lo que hace es directamente se levanta como un proceso dentro de la memoria, entonces consume de ahí la memoria. En el caso de los intérpretes, solo el intérprete va a consumir memoria y va a ir ejecutando las instrucciones y la va a ir liberando de a poco, ¿sí? Entonces es muchísimo más flexible. En cambio el otro es como que fija el espacio en memoria y la aplicación empieza a chupar, ¿sí? Es muchísimo más ágil trabajar con intérpretes, ¿sí? Muchísimo más ágil que trabajar con compiladores, pero para algunas cosas generalmente se utiliza lo que es la parte de compilación y para otros se utiliza lo que es la parte de intérprete, ¿sí? Antes, O sea, profe, sí. disculpe, profe. O sea que, por Sí. ejemplo, en el lenguaje C, que le genera, compilándolo, me genera un exe, por ejemplo. Sí. En Java, por ejemplo, te genera un APK, un jar, ejemplo, sí. o un Sí, jar. En este caso no generaría ningún ejecutable, sino generaría como un script, por decirlo así, claro. que se Lo que ejecuta quedaría en directamente. memoria es el intérprete y el intérprete leería el script y lo iría mostrando. Bien, y ese script, por decirlo así de alguna forma, ¿en dónde se ejecutaría, por ejemplo, en una web? Sí. O qué tipo de ejemplo, como para más o menos entenderlo? En este caso lo estamos ejecutando en memoria, pero Sí, conforme va ejecutando las líneas o el script en sí, va liberando memoria. ¿Sí? No es que se ejecuta sobre un servidor web ni nada, sino que lo ejecuta sobre memoria. ¿Por qué? Porque lo que hace básicamente el intérprete es correr, y cuando corre lo que hace es tomar el script y va interpretando, y en realidad el que hace el trabajo es el intérprete, no el binario en sí. ¿Se entiende? sí. Es, Bien, es, es un poco más a nivel técnico. Pero en realidad es como que si un binario que vimos recién estuviera ejecutando algo internamente. En este caso el Python sería el binario que está leyendo un script. Pero para no confundirlos y para que quede más o menos claro, son que el compilado que deje es un ejecutable, que el ejecutable va a ser el programa en sí, y el intérprete lo que hace es tener un intérprete, que en este caso es Python, y leer scripts y ejecutarlos, ¿sí? bien, profe. Sí. Como para que no entremos un poquito más en detalle. Bueno, en el caso de Python, ¿sí? Es un lenguaje interpretado, ¿sí? Volvemos a la presentación de nuevo. Bien, es un lenguaje interpretado Python, o lenguaje de script, ¿sí? Lo bueno que va a tener que sea un lenguaje interpretado y no sea compilado es que cualquier persona que desarrolle algún aplicativo que yo considere que me es útil para un desarrollo propio, y voy a poder verlo sin necesidad de tener que andar pidiendo permiso a nadie, de tener que conseguir el código fuente y demás. Desventaja que tienen los compilados es eso, que una vez que yo puedo ejecutarlo sin ningún problema al ejecutable, pero cuando yo quiera acceder al código fuente, voy a tener que pedirlo o verificarlo. Voy a tener que pedirlo, ¿sí? Porque no hay forma de que eso yo después lo vuelva a convertir en código fuente, ¿sí?
¿Por qué? Porque generalmente cuando uno ya tiene un binario pueden ir de varios lenguajes, no tan solo de C, sino de Visual Basic, no sé, tenemos inclusive R puede generar ejecutables, Java, con Java se pueden hacer ejecutables y demás. ¿Sí? Entonces no sabemos con qué lenguaje se está trabajando, entonces es irreversible. En cambio, en este caso tenemos disponible el script y podemos utilizarlo o modificarlo a nuestro antojo como necesitemos. ¿Sí? Bien. Otra ventaja que tiene, que el lenguaje es portable. ¿Qué significa que sea portable? Nosotros podemos trabajarlo en cualquiera de los sistemas operativos disponibles en todo este mundillo de sistemas operativos. ¿Sí? ¿Saben lo que es un sistema operativo? ¿Me escucharon? ¿Cómo, profe? Disculpe. Si saben lo que es un sistema operativo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es un sistema operativo? Los que están ahí, Windows, Linux y Mac. ¿Saben cuál es la función del sistema operativo? Permite la de reproducir los administrar. programas Sí. en un entorno. Sí. No sé si es un entorno, sino que lo que es un gestor. Más, en realidad tiene varios gestores. Pero lo que hace básicamente es gestionar todo lo que son los recursos de una computadora, ¿sí? Sea cual sea, proveyendo de alguna forma todo lo que son el acceso al hardware, ¿sí? Para poder realizar tareas de procesamiento. Básicamente, para acceder al hardware, ya sea computadora, ya sea celulares, cualquier hardware en general, nosotros lo que hacemos es instalamos un sistema operativo. ¿Sí? Ese sistema operativo lo que va a hacer, como les dije recién, proveer de diferentes funcionalidades para que yo, como desarrollador, pueda acceder a esas funcionalidades, ¿sí? Y así hacer un programa propio del entorno o del sistema operativo o del ambiente. En este caso, Python se puede trabajar tanto en Windows, ¿sí? Como en Linux, como en Mac. O sea que una aplicación que ustedes hagan correr en su Windows o en su Linux o en sus Mac, pueden correr en los otros sistemas operativos, sin ningún problema. Lo que necesitan es el intérprete, el script que necesitan correr, lo ejecutan y anda sin ningún problema. Incluidas las librerías que vamos a ver más adelante, como la de Qt, incluida la librería de Qt, corre tanto en Linux como en Windows e incluido en Mac. ¿Sí? O sea, esto les da la versatilidad de que ustedes pueden desarrollar una aplicación multiplataforma que sea portable en diferentes sistemas operativos, ¿sí? Y no necesariamente generar por cada sistema operativo una aplicación distinta. ¿Sí? Perdón, dejé de compartir sin querer. Ahí estamos. ¿Sí? Algo interesante es que es tipado dinámico. Esto les va a encantar a ustedes. ¿Qué significa esto? Que no es necesario declarar los tipos de variables cuando nosotros las estemos instanciando o generando. ¿Sí? No hace falta que yo diga esto es un número, esto es una letra, esto es una cadena de caracteres, esto es un array de 5x5, de 5, esto es una matriz de 10x10, sino que dependiendo del valor que tenga asignada nuestra variable, automáticamente el lenguaje va a asignar el tipo que más considere que se puede aplicar. ¿Sí? ¿Cómo hace eso el lenguaje? Básicamente interpreta de qué forma nosotros declaramos el valor de la variable y en base a eso determina qué tipo de variable puede llegar a ser. ¿Sí? En el fondo, en realidad, son todos objetos, después vamos a ver más adelante, pero quédense con la idea de que si ustedes dicen que el peso es igual a 5, va a quedar como que es una variable numérica y al momento de querer compararlo en algún condicional,
lo van a poder comparar con un número sin ningún problema. ¿Sí? Hasta el momento, en PCInt, sí, bueno, tuvieron inconvenientes cuando querían declarar arrays de diferentes tipos, pero generalmente cuando se hacen no validaciones, sino comparaciones entre variables de diferentes tipos, por ejemplo, si yo quiero comparar un número con una palabra o una cadena de caracteres, no se puede, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente lo que hago yo es definir de qué tipo son, y una vez que tengo definidos los tipos, los comparo sin ningún problema. Acá no va a hacer falta definir los tipos, sino que nosotros, ni bien le asignemos un valor a la variable, el lenguaje propio va a indicarnos o va a determinar de qué tipo de variable va a ser, ¿sí? Esto es interesante porque nos ayuda un poco a agilizarlo a todo lo que es la escritura del código en sí. Si hubiéramos visto C o ANSI C, tendríamos que declarar los tipos de variable al principio y después recién podríamos trabajar sin ningún problema sobre el código. En este caso no es necesario, sino que directamente podemos asignar los valores y el lenguaje automáticamente lo determina el tipo de variable que aplica para esos valores. ¿Sí? Profe, Sí, eso, digamos, viste cuando vos pones en principio el algoritmo, igual a tanto, eso no hace falta en Python. Sino, sí, se hace falta. Lo que no, vas a tener que decirle al lenguaje que A es un número, A es bien, una palabra. ¿Sí? claro, Eso automáticamente vos cuando le escribas un número va a tomar que A es una variable de número. ¿Sí? perfecto. Bien, profe. Bien. También es fuertemente tipado, ¿sí? Básicamente, ¿qué significa esto? Que no se va a permitir tratar una variable como si fuera un tipo distinto al que ya le asignó el lenguaje al principio, pero podemos de alguna forma convertirlo. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero que ese 5 no sea un número, sino que pase a ser una palabra, o una letra, un carácter, perdón, podemos convertirlo sin ningún problema. ¿Sí? Eso es una de las versatilidades que me da el lenguaje. Otra cosa interesante es que también es un lenguaje que está orientado a objetos. Ahora, en este año ustedes no van a ver lo que es la parte de orientación a objetos, sino que va a ser 100 para el cuatrimestre que viene. En este año sí va a ser, pero para el cuatrimestre que viene. Básicamente la orientación a objetos es un paradigma en el cual nosotros definimos objetos, ¿sí?, de la vida real a través de las estructuras o bloques que ustedes vieron, ¿sí? Podemos definir atributos propios de cada uno de los objetos. Por ejemplo, si yo digo una bicicleta, puedo definir la cantidad de ruedas, el color, puedo definir el color del manubrio, por ejemplo, el tamaño y demás. Todos esos son atributos propios de ese objeto. Ese tipo de atributos los podemos definir con variables, como veníamos trabajando. También podemos definir de alguna forma cómo se comporta ese objeto, ¿sí? Y eso lo vamos a definir con algo que vamos a ver más adelante, que son funciones. Para que se den una idea, nosotros con Python podemos modelar estos objetos, o sea, generar objetos, ¿sí?, y poderlos trabajar sin ningún problema. Bien, por el momento quédense con el título, porque más adelante vamos a trabajarlo bien y verlo de una forma un poquito más intensa. ¿Sí? Bien, ¿por qué elegimos Python? Básicamente porque Python es un lenguaje que la verdad que ayuda bastante para programar, ¿sí? Es sencillo, es claro, todo lo que es la parte de su sintaxis o su escritura, ¿sí? Tiene dinamismo, o sea que no perdemos tiempo cuando necesitamos generar variables y demás, ¿sí? Tenés un montonazo de librerías disponibles, ¿sí? Para que se den una idea, una librería es un código que generó otra persona que yo puedo reutilizar en mi código para no tener que hacer dos veces lo mismo. ¿Qué significa esto? Generalmente, en la mayoría de los casos, las aplicaciones generan PDFs.
por ejemplo, o imprimen un PDF. Entonces, yo para no tener que hacerme yo un código que imprime un PDF, ya hay alguien que hizo una librería, entonces yo puedo ir, descargar esa librería y utilizarla en mi propio código, ¿sí? Ustedes inclusive pueden generar librerías y ofrecérselas a otras personas para que una tarea que hicieron muchas veces, ¿sí? O que ustedes consideren que a las personas hacen muchas veces, la pueden hacer más sencilla a través de un código que ustedes generan. Entonces, Python tiene una comunidad de desarrolladores, una comunidad de programadores enorme, ¿sí? Y esa comunidad de programadores enorme contribuye con librerías para poder agilizar el desarrollo de las aplicaciones particulares, ¿sí? Ingeniero, Sí, eso, disculpame, te corto, che, pero es como para ir entendiéndolo, ¿viste? Que no sea sí, no, no hay tan, problema, Andrés. tan en el aire. Es, por ejemplo, vos tenés una idea de hacer algo y vas a esas librerías y buscás en base a lo que vos necesitas y de ahí copias algún tipo de programa de algoritmo que esté ya desarrollado. Exactamente. ¿Sí? Ajá, Sí, sí, sí. según lo que vos necesitas, digo. Exactamente. Bien. Por ejemplo, hay una librería que se utiliza bastante para empezar a desarrollar videojuegos, si les interesa, que es esta, que se llama Pygame, que básicamente Pygame lo que te provee es básicamente todas las funcionalidades para que vos puedas desarrollar juegos muy básicos, ¿sí? Pero para que entiendas un poco los conceptos de lo que son, por ejemplo, los choques, la estructura de los sprites y demás. Entonces, hubo alguien que en algún momento dijo, mira, hay mucha gente que quiere desarrollar en Python videojuegos, Claro. entonces dijeron, bueno, hagamos una librería para que todos la puedan utilizar y hacer los desarrollos un poco más sencillos, ¿no? Si ustedes van a la documentación de Pygame, bueno, el Getting Starter es cómo empezar, cómo instalarlo, cómo instalar la librería, ¿sí? Y si van a lo que es la documentación, acá les va a decir todos los tutoriales para poder empezar a trabajar, ¿sí? Obviamente hay tutoriales en español, no necesariamente tiene que ir a la documentación oficial, pero acá les va a decir cómo comenzar, cómo generar las vistas, y demás. Pueden inclusive, fíjense, manejar diferentes elementos del hardware, como son los EROMs, lo que es la parte de un joystick, el tema del control del tiempo. ¿Qué más? Bueno, esta es una librería que básicamente nació de la necesidad de varios desarrolladores de Python que les gustaba desarrollar juegos y dijeron, bueno, hagamos algo un poquito más robusto para que la gente pueda utilizarlo para desarrollar sus propios juegos, ¿sí? Algo interesante, generalmente estos proyectos, fíjense que es un proyecto, no tan solo desarrolla una persona, sino que desarrolla varios, ¿sí? A ver si puedo... Development Books, Python, GitHub, Organization. Tanto el lenguaje de Python como otros lenguajes de programación se generan en la comunidad de desarrolladores, ¿sí? Fíjense que acá en el proyecto están colaborando 11 personas, de las cuales estas 11 personas lo que hacen es, de alguna forma, modificar el código, ¿sí? Son varios. Modificar el código, ¿sí? Para poder ayudar a que la librería avance, ¿sí? Vamos a ver cuándo fue la última vez. Se omitió algo. Esperen. Vamos a game solo. ¿Qué ventaja tiene generalmente que la comunidad aborde todo lo que es estos temas? Que generalmente las actualizaciones o las correcciones sobre las librerías son mucho más rápidas. ¿Sí? Fíjense, un cambio el 29 de mayo,
algunos días de un bug que salía. Hicieron un cambio. ¿Sí? Bueno, después vamos a entrar en una charla un poquito más profunda de lo que es un software privativo, un software libre, un open source. Pero básicamente sepan que Python nació como un lenguaje libre y la comunidad, generalmente los desarrollos, están disponibles para que ustedes los utilicen sin ningún problema. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta sobre Sí. el Python y la programación de las IAs. Me gustaría saber qué tipos de IAs o inteligencias artificiales se hacen en Python y todo eso por ahí. ¿Y Bueno, habrá algún ejemplo que pueda mostrarnos por ahí de una IA en un juego haciendo ciertas acciones por ahí? no sé si en un juego, pero existe algo que sacó IBM, que se llama Watson. Bueno, no en speech to text. Que básicamente Watson es un producto enorme de inteligencia artificial que desarrolló IBM, ¿sí? Que se basa en básicamente proveer diferentes servicios para empresas. Esos servicios para empresas son basados en inteligencia artificial y para lo que muchos contratan este servicio es para lo que llaman un chatbot. ¿Saben lo que es un chatbot? Sí, Te va sé que contestando. es una IA que solo puede hablar y explicar ciertos temas que están en sus bases de datos o los busca por ahí. Eso es técnicamente un chatbot. Exactamente. Si ustedes van, para que les dé un ejemplo más, creo que el Banco Rioja tiene uno, para ver algo más local. Profe, DirecTV, por ejemplo, tiene uno por WhatsApp directamente para solucionar los problemas. Claro. Pero no sé el de DirecTV en que está desarrollado. Seguramente es WhatsApp. Pero a ver si ir al Banco Rioja, pues estamos cerquita y mi internet debería no sufrir tanto. A ver, creo que sale uno que se llama Vari o algo así, no sé si va a salir ahora. Lo vi el otro día. Vamos. Puedes. No. Fivertel también tiene cualquier cosa. Bueno, vamos al de Fivertel. Necesito Fivertel. No salió. ¿Dónde está? Si alguien sabe dónde está. No es este de WhatsApp, sino que me desplegaba nomás el chatbot. Quizás no sé en esta parte, quizás en otra. Vamos al de Fivertel. Ayuda. ¿Disparas solo, Karim? Ahí me fijo, ¿eh? Yo lo usaba siempre, pero no sé. Y si no, el de Banco Rioja aparece abajo a la derecha. Tendría que aparecer. Sí, no Como sale. un telefonito. No me sale. Si no, vamos a buscar chatbot. Había uno que usábamos bastante. VoiceBot. No me acuerdo el nombre. Si no, la misma página de IBM te da ejemplo de sus bots. De vos. Vamos a ver. Más que nada la publicidad de profe, ¿no? ¿Cómo? Ahí le Tengo paso la publicidad. página. Ahí a la No, derecha, cualquier cosa, pasé el link.
Ahí a la derecha aparece el chat. Vamos a... Quiero que lo vean y entiendan el ayuda y soporte. Ahí abajo a la derecha le tiene que aparecer sin tocar nada. No, tendría que cargar solo. Ahí está. Bueno, fíjense, esto sería un chatbot, que básicamente es un asistente virtual, el cual nosotros a través de Python u otros lenguajes podemos entrenarlos de tal forma de que pueda dar respuestas de forma natural a diferentes preguntas que hagan los usuarios. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, yo necesito ver el servicio, me da para elegir, por ejemplo, telefonía, soy cliente, persona, bueno, personal móvil, o telefonía fija. Decime, puedo ayudarte. Por ejemplo, yo le escribo, necesito cambiar mi número de celular. Entonces el chatbot, entre todo el entrenamiento, busca la mejor respuesta, ¿sí?, en relación a la pregunta. La idea general del chatbot es que, bueno, ahí me respondió, si lo que quiero una línea nueva es esto, si quiero con mi línea actual cambiarlos así, y bueno, a ver, si yo pongo La Rioja, quiero comprar un equipo, ¿cómo modifico mi mail? ¿Dónde puedo consultar el precio de los equipos? Entonces la idea en realidad del chatbot, este es muy básico, es entablar una relación fluida con el usuario para poder resolver dudas, ¿sí?, y ser de asistente ante preguntas recurrentes. Bien, toda esta tecnología... Sí. Yo vi un video hace 3 días sobre cómo entrenan las inteligencias artificiales de los autos autónomos. Ajá. Que los meten adentro de simuladores por años, pero años que pasan en minutos o en horas. Es increíble cómo aprende. Sí. Es muy loco. Sí, es a lo que va ahora. Todo lo que es la parte de inteligencia artificial, o AI, como se llama, es increíble, ¿sí? Inclusive la forma en la cual, no sé si ustedes vieron el fake face, no, deep face se llama el deep face. No sé si conocen esto. Eso que ven videos de personas famosas, pero que no son caras de otras personas. Bueno, todo este tipo de tecnología también se hace con Python. Y hay ejemplos y todos. Hay una librería que se llama Deepfake. ¿Reconocimiento facial de los sistemas de seguridad también, profe, con Python? Sí, se puede hacer tranquilamente. Yo vi unos ejemplos en China con eso. Sí, bueno, yo tengo un amigo... Usan Python para pagar las cuentas, solamente muestran la cara y apagan todo. Mira, yo, bueno, tengo un amigo mío que está viviendo en Nueva Zelanda, que él hizo para todo lo que es el gobierno de Nueva Zelanda, un aplicativo que hacía reconocimiento de rutas, ¿sí?, cuando había accidentes y demás. Entonces, cuando hacían un análisis de los videos, por ejemplo, de alguien que iba manejando y demás, entonces automáticamente iba reconociendo todos los elementos del video, iba diciendo más o menos qué podría haber sido la causa del accidente y demás. Y a su vez también esa tecnología la están aplicando para el tema de los autos autónomos, ¿sí? Porque a medida que va la ruta, como la ruta era nueva, lo que iba haciendo es leyendo con una cámara todo lo que eran los elementos de la ruta y en base a eso iba aprendiendo y iba de alguna forma estructurando el software de qué manera se iba a manejar el auto y demás. Bueno, todo eso también lo hacen con procesamiento de imagen
Y eso la mayoría de las veces lo hacen con Python. Ujú. Sí, también se utiliza mucho para lo que es investigación y desarrollo, para todo lo que es la parte de análisis de imágenes satelitales, para todo lo que es la parte de análisis de imágenes en general. Utilizan servicios como los de Amazon con AWS para procesar imágenes y en base a las imágenes generar resultados, pero en procesamiento no se dan ni idea de la cantidad de plata que gastan. Todos esos scripts que corren para procesar las imágenes y validar un montón de cosas, los arman en Python. Así que fíjense que es un campo bastante interesante, es un lenguaje que si les gusta este tipo de cosas, lo van a poder seguir estudiando y viendo y aplicando a sus próximos proyectos, ¿sí? Obviamente sus aplicaciones básicas las vamos a tratar de aprender en el cursado, no vamos a ver nada que sea muy complejo, pero si ustedes quieren ahondar un poquito más en el lenguaje y verlo un poquito más a detalle, pueden hacerlo sin ningún problema, ¿sí? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Les va gustando todo lo que vamos viendo? Sí, profe. Sí, Sí, es por supuesto. increíble. Sepan y ¿Nosotros vamos a ver entiendan todo que el año? ¿Todo el año vamos a ver Python? hasta fin de año vamos a ver Python, sí. Ya el año que viene ya vamos a ver JavaScript y todo lo que es la parte de Node.js con React, y después vamos a ver aplicaciones móviles. Te dije, Marcelo, ¿viste? ¿Escucha bien usted, profe, a Marcelo Cabrán? ¿Sí? Ah, ¿Por qué? ¿Qué pasó? tiene un micrófono como un youtuber, más o menos. Sí, se compró un micrófono nuevo. Yo estoy renegando con mis auriculares, que son Bluetooth y tienen dos canales, uno que es para manos libres y el otro para estéreo, y cada 2x3 tengo que estar apagando y prendiéndolo. Es un desastre. Extraño el de cable. Profe, una pregunta. Profe, Sí. vamos. En las aplicaciones esta BI y desktop, ¿cómo funcionaría? BI puede ser que es todo sobre Business Intelligence. almacenamiento. Exactamente. Lo que hacen básicamente en BI es generar scripts, ¿sí? Sí. ¿Conocen lo que es la parte de la minería de datos? Sí, muy por arriba. Bien, lo que hacen básicamente los BI es agarrar un pool de datos, un montón de cosas, de datos financieros, por eso son Business Intelligence. No de datos financieros, en general de datos de negocio, no tanto financieros, y en base a eso generan paneles, que esos paneles los programan para que las personas que necesitan tomar decisiones tengan la información de esa base de datos enorme procesada de tal forma, ¿sí?, que me ayude a entender qué está pasando con mi negocio, ¿sí? Entonces lo que hace el BI es correr un programa, ¿sí?, que el programa analiza toda la información que tengamos de cierto tema en particular o de ciertas bases de datos y demás, y me genera algo visualmente atractivo para que yo, como gerente de una empresa o que estoy en un área crítica que toma decisiones, pueda entender qué está pasando con mi negocio y en base a eso tomar decisiones, ¿sí? Mucho ahora se está utilizando BI en lo que son las fintech, que son empresas que se dedican a ofrecer, en realidad, las fintech ofrecen servicios sobre programas o BI a empresas para poder mejorar su estatus financiero, ¿sí? Entonces lo que hacen es generar software que ayuden a la toma de decisiones y a generar mayor cantidad de ingresos. ¿Cómo hacen eso? A través de BI, básicamente. Profe, en el campo Es de análisis de la... datos para tomar decisiones de negocio. Ok, ¿y desktop? Desktop son aplicaciones de escritorio, ¿sí? Como todas las que nosotros utilizamos regularmente, como lo son Microsoft Office, como lo son el navegador. Generalmente ahora utilizamos muy pocas aplicaciones de escritorio, pero
sepan que pueden hacerlas sin ningún problema con Python. Es más, vamos a ver en el cuatrimestre que viene algunas aplicaciones, vamos a hacer aplicaciones, ¿sí?, con Qt, para que ustedes puedan ya tener programas de escritorio. Ahora actualmente Profe, el sí. Python en el tema de la robótica me interesa saberlo un poco. ¿Se pueden Python y hacer robótica, algunos sí. proyectos por ahí de robótica? Sí, me hiciste acordar algo. Proyecto Ícaro. Tengo un amigo muy loco que desarrolló, no sé qué tan actualizaste el proyecto, si lo abandonó o no. También es amigo del profe Matías. Se llama Valentín Basel, es un desarrollador de Córdoba, y lo conocí dando charlas de software libre. Y él generaba un montón de soluciones electrónicas de robótica a través de Python. Ícaro en sí, es una IDE, es como el PCInt que nosotros vimos, para armar modularmente o compilar modularmente programas de robótica. Todo Ícaro está hecho en Python, creo. Bueno, a ver, tiene que estar el código fuente. Vamos a GitHub. Bueno, si Ícaro no está en Python, vemos si tiene alguno de los otros proyectos por ahí. Ahí arriba decía algo sobre Python. Sí. Fíjense, Ícaro está hecho todo en Python. Bueno, este es Valentín. Y toda su IDE, todo lo que es en realidad la aplicación esta que vieron recién, que se utiliza para robótica educativa, está hecho en Python. Inclusive, me acuerdo en esa época, porque hace un montón que no lo veo a Valentín, 2010, 2011, estaba muy de moda el tema de los Wiimotes, de la Nintendo Wii, en el cual uno podía, de alguna forma, a través de una librería de Python, generar con la barra de sensores, ¿sí? Vieron que, ¿saben cómo funciona la Wii? A ver, para que se les den una idea. Por si no conocen, Nintendo Wii, barra de sensores. La Wii tiene esto, que básicamente es una barra. La barra lo que hace es leer de alguna forma no las coordenadas, sino el movimiento que tiene el Wiimote, que es básicamente el control que tiene la consola. Entonces, recuerdo que en esa época Valentín lo que había hecho es no utilizar la barra sensor, sino utilizar la propia cámara de la Wii, de la notebook, para poder leer de alguna forma el movimiento del Wiimote. Entonces había hecho, me acuerdo, un jueguito de tenis con Pygame que utilizaba el Wiimote. Cosas así, obviamente a pequeña escala, se pueden hacer sin ningún problema a nivel de electrónica, ¿no? Existen un montonazo de librerías de Python, pero no se dan una idea de la cantidad de librerías de Python que existen, en el cual pueden ustedes trabajar tanto desde el punto de vista electrónico como desde el punto de vista del software. Si les gusta más adaptado a lo que se está pidiendo hoy en día, en relación a la demanda de trabajo, pueden trabajar con BI, inteligencia artificial. Inclusive ahí vamos a ver un poquito más adelante, frameworks o herramientas para desarrollar web, ¿sí?, con Python. El esquema es bastante amplio, ¿sí? Solo ustedes, tienen que decidir para qué alita de Python les gusta más. Yo particularmente Python lo utilicé bastante para aplicaciones de escritorio, ¿sí? Y lo utilizo muchísimo para hacer scripts
de batch de archivos, que básicamente un batch es cuando quiere modificar un archivo muy grande, por ejemplo, que tengan un archivo de Excel con 1000 filas, y quieran en cada una de las filas no tener que escribirlo a mano. Bueno, con eso hago un script en Python que lo lea y lo reemplaza directamente, para acelerar un poco los procesos. Y dentro de lo que es el área del trabajo, lo utilizamos bastante para hacer batch también, para hacer modificaciones en base de datos muy grandes, ¿sí? Que necesiten que corran rapidísimo. Inclusive lo que son los procesos de despliegue, más adelante vamos a ver qué es un despliegue, o sea, cuando la aplicación pasa ya a estar presente para el público, todo lo que es ese movimiento de todos los archivos y los códigos, también tenemos corriendo nosotros le llamamos un OT que corre todo ese movimiento, lo hace con Python. Así que básicamente es un espectro amplio a nivel tanto de electrónica como a nivel de software, e inclusive a nivel de aprendizaje, porque es un lenguaje bastante intuitivo y que les puede dar a futuro una ventana bastante grande si quieren dedicarse a otro tipo de aplicaciones o si quieren seguir desarrollándose en ese lenguaje. ¿Qué más? Bueno, otra lista, recién vimos ya en BI, ¿sí? Pueden desarrollar aplicaciones web tranquilamente con algo que se llama Django, que es un framework exclusivo de Python, ¿sí? Pueden trabajar en mobile. Hace muchísimos, pero muchísimos años, no sé si recuerdan, existía un sistema operativo propio de Nokia que se llamaba Symbian. No sé si se acuerdan. ¿No? Sí. Son demasiado jóvenes para recordarlo. Symbian venía en diferentes celulares, ¿sí? Uno de los más famosos fue el Engage. Básicamente el Engage era como una especie de consola, pero que se podían reproducir juegos y demás. Para todo lo que fue Symbian, que era como la pelea o la contraparte con Java, porque tenías Symbian o tenías Java, es como decir ahora tenés Android o tenés iOS. Tenés Symbian y todas las aplicaciones Symbian, o tenés otro celular que corre Java, ¿sí? Esa era como la pelea, que sería Android o iOS ahora. Symbian tenía un particular cariño por Python. ¿Pero por qué tengo un particular cariño por Python? Porque los desarrolladores, en todo lo que fue el lenguaje en sí del Symbian, ¿sí? Utilizaron porciones de Python. Entonces vos nativamente en tu celular, de forma natural, ¿sí? O sea, comprabas el celular, tenías Symbian, podías correr programas de Python. Entonces era algo muy interesante porque generalmente los otros celulares solo corrían o solo ejecutaban aplicaciones en .jar o en Java. En el caso de Symbian tenía la particularidad de que podías correr scripts en Python. Tenías la consolita y todo para programar. Así que imagínense en esa época, 2002, del 2002 al 2010, no, 2010 más o menos, un poquito antes, 2007, 2008, puedes programar programitas y correrlos en tu celular sin necesidad de hacer mucho más que programar en Python, ¿sí? Después, bueno, Symbian murió. Y el proyecto quedó obviamente deprecado, sin uso. ¿Bien? Pero inclusive en la actualidad, Android tiene soporte para Python y creo que iOS también. Sí, Pythonist se llama. Así que pueden probar, inclusive ver si pueden desarrollar aplicaciones en Python y portearlas o trabajarlas sobre Android o iOS, ¿sí? Yo nunca he hecho esto, debería hacerlo algún día como para probar a ver qué onda.
pero sé que son portables sin ningún problema. Y bueno, y lo que hablamos recién, también del tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Que está muy en auge. No se dan la idea de la cantidad de recursos de inteligencia artificial que están viendo. Son muchísimos, porque en realidad es una rama que generalmente no estaba tan explotada a nivel de desarrollo. Cuando ustedes van con desarrolladores, generalmente lo que piden son desarrolladores o pedían para todo lo que es la parte de e-commerce o venta de productos en una web o web institucionales. Ahora el esquema es un poquito más amplio, pero para lo que es el área de inteligencia artificial, como lo que es el área de lo que es blockchain, ahora para todo lo que es la parte de criptos y demás, son áreas que están muy quietitas y ahora como las empresas están viendo qué es lo que se viene y es lo que se necesita, están invirtiendo muchísima plata en conseguir recursos que se dediquen a eso, ¿sí? Para no mentirles, vamos a Recruiter, IT, Google is hiring. Vamos a ver qué busca Google, para que se den una idea en relación a Python y a las inteligencias artificiales. No me salen las oportunidades. A ver. Python Jobs. De Python Recruiter. Fíjense. Bueno, se utiliza para OpenShift y AWS también. Django para páginas web. ¿Dónde? Mucha página web acá. A ver. Y hay Python. Ahí. Ahí. Y ahí, perdón. Profe, en el campo de la seguridad también se lo puede aplicar, ¿cierto? Sí. Me hiciste acordar. Esto es un par de ideas nada más que, como dirían los compañeros, no voy a correr antes que sepa caminar. Sí, en Python se desarrollan varios exploits para servidores. Básicamente lo que hacen es muchos hackers generan exploits o códigos maliciosos, ¿sí? Para poder romper sistemas o servidores con Python. Hay varios. Pero sí, también se utiliza para penetración de seguridad. Sí. ¿Pentesting es? Sí, para pentesting también se utiliza bastante. Yo, más o menos lo que usted decía de aplicarlo en e-commerce, ¿cierto? Pero suponiendo los mismos principios, teniendo un mapeo de todo yo lo traslado, digamos, al ámbito que yo trabajo, ¿no? Sí. El ámbito delictual. Tenemos tantos hechos delictivos y suponiendo algún tipo de programa que interprete esos datos y me los tire como con alguna inteligencia o algo, para saber a futuro dónde podemos reforzar la seguridad o la circulación de móviles, o reforzar más, más el tema de la seguridad pública. La seguridad pública. No sé si hay un proyecto, ojo de eso. A ver, Pero si no hay, se puede hacer, profe. Sí, tranquilamente se puede trabajar sin ningún problema. Security Overview Python, SAP Security. Lo que utilizaba mucho Python es para todo lo que era el análisis de datos. Vieron que para todo lo que es la parte federal y como una base de datos centralizada que solo puede hacer la policía u otros medios. Para todo lo que es la triangulación, ¿sí? General de información de una persona, para validar el tema de lo que es delictivo o no, o para verificar el estado de situación de las personas, corrían scripts en Python. No me acuerdo cómo se llamaba la aplicación.
Pero sí, sí, tranquilamente se puede hacer. Lo bueno es que no, para todo ese procesamiento de información, ¿qué? No entiendo lo que pone. Ah, ya entiendo. Para todo lo que es el procesamiento de información masiva no necesitan un programa visual y pueden tranquilamente correrlo en una computadora, en una PC, dejarlo corriendo y puede hacer el procesamiento sin ningún problema. Blockchain creo que también aplica Python. Esperen un cachito. Sí. Introducción a la tecnología de blockchain usando Python. Si les gusta todo el tema de la cripto, si quieren invertir en algo que a futuro seguramente les puede dar alguna entrada en posiciones remotas. Ahora como estamos con todo el tema de las criptos y demás, Python también se utiliza para los blockchains, para lo que es la parte de minería de datos y todo lo que es la parte, perdón, para todo lo que es la minería de criptos. Bueno, Internet no ayuda. ¿En Pero qué sí, en qué sector es el mayor auge, digamos, de este lenguaje? y Sería, ahora actualmente IA, sí. yeah. Pero yo creo que más adelante van a necesitar en blockchain y en BI también se usa bastante. Web no tanto, porque web ahora lo que está acaparando más el mercado es JavaScript con Angular y React. Todo lo que es frontend y backend todavía se siguen manteniendo muchos aplicativos en Java. Ahora se está mirando bastante esa Node.js y lo que seguramente se va a empezar a utilizar es un lenguaje nuevo que se desarrolló que se llama Go, para todo lo que es la parte de backend. Pero Python y hay, a ver si les tengo, creo que me fije. Yo generalmente cuando quiero ver lo que se está pidiendo, quiero mostrarle lo que se está pidiendo, entro a mi LinkedIn porque generalmente ahí te mandan mucho lo que son las propuestas de trabajo. Salta. Y podemos ver, a ver qué están pidiendo, ya que preguntaron. Vamos a ver qué piden. Un bolsón, puede ser. A ver. A ver qué están hackeando. Vamos a ver si hay alguno de Python. Bueno, llegó uno en 4 de noviembre de 2019, que sería. Se busca ingeniero senior en Python para frontend, o sea, para páginas web. Bien. Después, se busca una compañía, bla, 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 Python 3, para servicios REST. Bla, bla, bla. Ah, esto, Machine Learning. Esto también se utiliza bastante. ¿Sí? ¿Eso también Cuando es con nosotros, Python? eso es con Python, sí. ¿Qué sería eso? Nosotros, Machine Learning, básicamente es entrenar a los sistemas, no tan solo a los chatbots, sino cualquier otro sistema, para que ante diferentes respuestas o estímulos, ¿sí? Genere unas respuestas diferentes. Es como programar la personalidad de una aplicación. Entonces, lo que uno va haciendo le va enseñando a ver cómo se maneja, y en base a eso la aplicación va tomando sus propias decisiones y genera respuestas mejoradas, por así decirlo. ¿Sería como Es inteligencia entrenar. artificial también, profe? ¿O ¿Cómo? ¿Es como inteligencia artificial o no lo Es mismo? como una inteligencia artificial, exactamente. Es un principio, en realidad se aplica para ambos. Y hoy, profe, Creo un que ejemplo de eso, por ejemplo, el correo electrónico, cuando te llegan muchos mails de publicidad y lo marcas como spam, para que después la próxima no te lleguen más publicidades así. También funcionaría con eso, me decían. sí, sí, exactamente. Si no, después vieron cuando
ustedes están viendo Netflix y les recomienda películas que les gustaría y que tienen el famoso algoritmo, que todos dicen, sí, este algoritmo me recomienda cosas que no me gustan. Bueno, ese algoritmo se entrena con Machine Learning, básicamente. O sea, ustedes lo están entrenando. Profe, ¿cuál sería la remuneración pretendida para ese puesto ahí como solicita? No sé, no me dijo. Si quieren, vemos. Si quieren ver algo de precios, SysArmy, Army, sueldos 2021. Profe, hablando Sí. sobre las IAs, me enteré que hay dos tipos de IA que se hacen en la programación. Una IA que aprende a pasos lentos y otra que aprende por intuición o experiencia acumulada. Estaba Sí. pensando en cómo mezclar un avatar digital con una IA de esas para algún día crear mi gladiador, porque si logro hacer que una IA se haga más potente de generación en generación, teóricamente podría crear un gladiador que se enfrente a otro por ahí y tomando su código y metiéndoselo a un cuerpo robótico. Por ahí estoy pensando en eso últimamente. Genial. Sí, yo recuerdo que Microsoft, creo, había sacado una IA que era un perfil, interactuaba con otros perfiles y había generado una especie de personalidad muy autodestructiva y se peleó con otra IA. Pero sí, se puede generar tranquilamente. Fíjense que está en cuarto, en lenguajes de programación, pero no me dice remuneración. A ver. Salarios. Por región, por tecnología. Kotlin, Python. Junior, 93.000 pesos. Semi-senior, 130, senior, 160. JavaScript, mucho menos. Sí. ¿Por qué Ruby tiene tanto ahí de diseño? Porque son japoneses. Y los japoneses desarrollan mucho. No, porque hay poquitos. Generalmente los que pagan mucho por seniority, por senior, es porque hay muy pocos y se requieren mucho. Por Fortuna. ejemplo, Profe, no es tanto. ¿usted qué sería? Yo soy senior en JavaScript. Bien. Soy más frontender que backender. Trabajo Valió con la pena, React. profe. Trabajo con React y Angular. ¿Eso en dólares? Peso. No, esto es pesos. Ah, Esta pesos. encuesta, si quieren se las paso, es la encuesta que hace todos los años SysArmy para ver cómo serían los sueldos y demás. Según región, yo encima no hice la de este año. Según región, vamos a ver si están los de... ¿Dónde? Acumulado de ajuste, Santa Fe, Mendoza. Ver más. Con eso uno ya no se tiene que estar escondiendo de los cobradores. En La Rioja faltan datos, pues fueron muy poquitos, pero más o menos 70.000 pesos, un junior, más o menos. Profe, con todo el polo tecnológico ese que usted comentaba hoy en el grupo de WhatsApp, también Sí. se bajaron más el fomento, digamos, en fuentes laborales, ¿cierto? Lo que se va a generar es un pool de personas que van a tirar para el mismo lado, o sea, que van a querer que el desarrollo en la provincia crezca. Claro. Va a estar anexada la patita de gobierno para financiar todo lo que es la parte de los cursos y demás, pero va a estar bueno porque se va a sumar empresas de otras provincias que van a poder contar con una base de datos de profesionales. Cuando digo profesionales no digo que tengan título, no, ojo, yo digo profesionales a la persona que se dedica a programar, en este caso. ¿Sí? Sin título, o sea, no importa el título, o sea, importa la profesión. En este caso con profesionales del área de desarrollo,
Entonces van a poder de alguna forma tener un pool de datos de personas para poder entrevistar y dar trabajo acá en la provincia. ¿Por qué somos una provincia altamente rentable a nivel de desarrollo? Porque primero somos una provincia con costos de vida muy baratos en relación a otras. Aunque no parezca, tenemos el costo de vida nuestro es muchísimo menor que en otros lugares, quizás no Sí, tanto como en, pero muchísimo. un alquiler, yo les digo, para que se den una idea, un alquiler en una pieza en Buenos Aires, en una residencia, o sea, pieza, residencia, 15.000 a 20.000 pesos, que eso acá tranquilamente puedes conseguir una casa. Y bueno, los departamentos también son re baratos acá. Inclusive la comida, yo cuando iba a comer, cuando fui a la empresa, por ejemplo, allá y fuimos a comer, en el almuerzo mínimo, en ese entonces gastabas lo que hoy gastas 1.200 pesos, por ejemplo. Y cosas baratísimas. O sea, en lugares baratos encima. Es un costo de vida que les conviene a las empresas de afuera, ¿sí? Y a nosotros, por ahí los sueldos que nos ofrecen son bastante buenos, porque están por encima de la media o del promedio de todas las ofertas laborales que tenemos por ahí en la provincia. ¿Sí? Inclusive los que ¿Consideró irse del país? me vuelven a preguntar lo mismo. yo particularmente, en algún momento quizás de mi vida, cuando era más joven sí, hoy en la actualidad ya no. Yo creo que mis últimos días de vida los voy a pasar en la provincia, pues ya con terreno, construyendo y demás, o sea, no creo que ya me mueva de acá, pero no, tampoco digo, pero tampoco digo que no lo voy a hacer, en algún momento viajar por meses, trabajar remoto desde algún lugar y conocer otros lugares del mundo. No sé si vivir, pero viajar sí, tranquilamente. A ver, una cosa que por ahí es buena y quizás les ayude un poco a decidir sobre ese tema de viajar o no, es que los sueldos normalmente se amoldan a la inflación y hay algunos que se amoldan al precio del dólar. ¿Sí? Nosotros, para que se den una idea, obligatoriamente por año tenemos 3 subas de sueldo, obligatoriamente, más el adicional que puede llegar a dar la empresa, si quiere. Yo en estos años que estoy en la empresa, por ejemplo, el año pasado dieron como 4 o 5 aumentos en lo que va del año. Eso generalmente no pasa en otro ámbito, en otra empresa, o en otro tipo de industria. Entonces, quizás, si por ahí no tienen la necesidad o no quieren viajar, yo no les voy a decir no viajen. Si quieren viajar y viven en otro lugar, bienvenido sea. La verdad que lo mejor que ustedes consideren y que pueda resultar provechoso para su vida, háganlo. Pero el que se quiera quedar, que no se quede con el miedo que va a ser una industria en la cual se va a estancar y no va a conseguir trabajo en el futuro, o que no va a poder llegar a pagar cuentas y demás. La verdad que todo lo que es la parte salarial está bastante estable, ¿sí? Y pueden, de alguna forma, conseguir sueldos bastante buenos para poder vivir sin ningún problema. Y si por ahí ustedes consideran que la empresa les está pagando poco, pongan su perfil o busquen otro trabajo y se cambien de empresa. Yo tengo un montón de conocidos que han hecho eso, que por ahí el sueldo de la empresa en donde estaban trabajando no era acorde a lo que ellos buscaban y hicieron entrevista y se fueron a otra empresa por mayor cantidad de sueldo, sin moverse de la provincia. Profe, una consulta. Bueno. Sí. Sí. No, anda vos, Miguel. Un sueldo básico de alguien junior recién egresado que está recién empezando en esto de la programación, tendría que tener un sueldo de 60.000 pesos, 50.000 por lo menos, ¿verdad? Un trainer. Yo creo que más, entre 60 y 70. Igual puedes negociar hasta 80. Sí. Recién comenzando en este mundo así de la programación. Es que tenés dos aristas. Puede ser junior con experiencia en algún proyecto
que quizás es más negociable, y puede ser un trainee, una persona que todavía no tiene experiencia laboral y recién está empezando. El trainee puede que cobre un poquito menos, pero el junior con experiencia calcular entre 60, 70, un poquito más si lo puedes pelear al sueldo, ¿no? Buenísimo. ¿Y eso, profe, en cuántas horas por día más o menos? 8. Jornada completa. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. 1 hora de descanso. Profe, lo que yo le quería preguntar era si sería mejor ir para el lado de backend o de frontend. ¿Qué se busca más o con cuál se gana más? Como para La saber. respuesta a tu pregunta es, siempre que hay un backend, hay un frontend. Y siempre que hay un frontend, hay un backend. Depende de lo que te guste. No es en relación a qué trabajo hay más que otro. Porque siempre hay trabajo tanto de backend como de frontend. A mí me gusta más el frontend porque me llevo mejor con los estilos, los colores y el maquetado. Es más divertido. Me gusta más el parte de diseño, pero hay gente que no y le gusta procesar datos y tener en la cabeza un tipo de respuestas y demás, y trabaja más en el backend. Claro. Es cuestión de gustos. Ojo, no significa que no sepan de frontend. Tienen que saber ambas patas porque si ustedes... a ver, ¿vieron que dice que cuando ustedes quieren vender un producto tienen que conocer a sus clientes? Bueno, en este caso, cuando ustedes trabajan en el backend, o sea, en lo que es la parte de atrás, tienen que conocer a su frontend. Entonces, para eso tienen que saber cómo funciona. Entonces, si quieren desarrollar algo útil para el frontend, tienen que mínimamente conocer cómo se trabaja. Entonces, por eso no pueden, y de igual forma, si ustedes son frontend, necesitan conocer mínimamente cómo se trabaja el backend. Profe, ¿y hay lenguajes para front-end y lenguajes para back-end? ¿O hay algunos que... Sí, bueno, hasta no hace poco JavaScript era de frontend nomás. Y de backend, sí, es medio raro, porque en realidad la mayoría de los lenguajes de backend se pueden usar como frontend. Pero sí, hay solo exclusivos. A ver, un caso particular que JavaScript es el frontender por excelencia ahora. No sé si... No se me ocurre otro. Pero Tiene igual que también se ver. lo puede usar en backend ahora, así que como que es una nube. Pero, por ejemplo, Python es solo backend. Se lo puede usar como frontend, pero con librerías como JavaScript. Ah, claro. Haciendo uso de jQuery o Bootstrap. Yo la otra vez Es como el encontré PHP, le da un soporte. una página que me pareció bastante interesante, que te muestra, digamos, ¿Cómo ganar plata sin trabajar? No, mentira. te muestra las tendencias en cuanto a ¿Los la lenguajes? demanda laboral y te hace Mira. una comparativa de los puestos y los lenguajes que se solicitan para esos puestos y viceversa. Buenísimo. Bueno, después de última... es ese. Sí, me pareció muy interesante y aparte tiene un sistema también de como un chat Calculador. de inteligencia artificial, así que está bastante completo. Buenísimo. Que funciona como un orientador, ahí te vende cursos también, de todo un poco. Bien, no sé si... Julio, te respondí la pregunta, ¿no? ¿O querés que le responda? Julio pregunta, ¿y cómo es el régimen de trabajo? Bueno, básicamente depende de la modalidad de trabajo que optes. Si sos un lobo solitario y te gusta andar de proyecto en proyecto y no tener una relación de dependencia, puedes encargarte de hacer trabajo freelance, que directamente te dicen, tengo que hacer esto, vos lo haces, te pagan y listo, es como si fuera una changuita. O podés estar en una empresa casada, básicamente, en relación de dependencia, ¿sí? Depende de la modalidad que optes, es el tipo de régimen de trabajo. Generalmente el freelance le dan una fecha, tiene que dar feedbacks, o sea, devolución del trabajo diario o semanal, depende de cómo lo estipule el equipo. Y una vez que termine el trabajo, lo entrega, le pagan y listo, ¿sí?
En el caso que es en relación de dependencia, lo que generalmente hacen es que asignan a un cliente o a proyectos que tenga la empresa en ese momento, por ejemplo, viene DirecTV y dice, mira, viene y le dice a mi empresa, che, mira, yo necesito empezar a trabajar en el mantenimiento, que básicamente mantenimiento es ir haciendo mejoras todos los meses de algún producto en particular. Tengo que hacer el mantenimiento de mi página web, necesito 2 desarrolladores, ¿sí? Entonces lo que hace la empresa, te agarra vos, te coloca exclusivamente en ese cliente, entonces vos te amoldás la metodología del cliente, cómo trabaja el cliente, pero siempre trabajás con ese cliente dependiendo de el contrato que haya tenido con la empresa, ¿sí? También freelance, lo que haces es más particular, es como hacer un particular. Vos vas a hacer tus trabajos y ya está. En cambio en el otro es como que estás más abocado a cumplir un servicio que ofrece tu empresa a otra empresa, ¿sí? Después tenés sí, espera un cachito hacia realidad y te lo veo. Después tenés un área media gris en el cual vos sos freelance, pero de una empresa que ofrece servicios. Por ejemplo, me pasó a mí en el caso de Red Hat, yo era freelance de Red Hat, porque en realidad yo soy colaborador, no trabajo directamente con Red Hat, o sea, no soy empleado de Red Hat, pero trabajo en nombre de Red Hat. Entonces, como que ahí también tenés esa maraña que podés hacer trabajo freelance para empresas que tienen un cliente en particular, ¿no? Sí. Quería saber, profe, por ejemplo, si alguien pide una aplicación, que le hagamos una aplicación web, por así decirlo. Sí. ¿Qué precio rondaría eso? Obviamente uno no creo que trabaje solo en una aplicación web, sino con un grupo de trabajo. En fin. Mira, todo lo que es la parte de estimación de precios sobre una aplicación, generalmente se hace en relación a las horas de trabajo que te lleve realizarla. Nosotros, todo lo que es la parte de desarrollo. Por hora y por módulo. Depende de los módulos que tenga la página y las horas que vamos a necesitar. Claro. Sí. De igual forma, aclaro el tema para que lo vean después. Todo lo que es la parte de estimación de tiempos es lo más importante en el mundo del desarrollo. Sí, por eso preguntaba. Porque cuando vos necesites que te paguen un trabajo, te van a decir cuántas horas van a hacer y te van a pagar por hora de desarrollo, ¿sí? Podemos hacer un enlatado y que me paguen por el enlatado completo, como dice Aurora, pero lo más común y lo más regular es que te digan las horas, cuánto te vas a demorar y te van a pagar por hora, ¿sí? Inclusive nosotros que trabajamos para otra empresa, por ejemplo, yo todos los meses tengo que, en realidad todas las semanas tengo que imputar mis horas, decirle cuántas horas trabajé al cliente que tiene mi empresa, y el cliente después ve todas las horas mensuales y ahí recién le paga a mi empresa y mi empresa me paga. Pero es todo por horas. E inclusive los proyectos, cuando ustedes los desarrollen, o cuando ustedes trabajen en proyectos, cada funcionalidad que ustedes encaren o cada incidencia, que sería como un problema en el software que ustedes encaren, van a tener que estimarlo en horas de cuánto tiempo les va a demorar, ¿sí? Para así, bueno, más adelante vamos a ver un poco más de metodologías de trabajo, para así ustedes ver, o para que la empresa vea en el sprint, o sea, básicamente en el tiempo que ellos tienen planificado, vean si lo que ustedes van a hacer, cuánto va a demorar, y en base a eso ir asignando otras tareas y demás, ¿sí? Pero todo el mundo de desarrollo se mueve por horas. Generalmente, para un trabajo estable y en relación de dependencia, son entre 120 y 160 horas mensuales, más o menos. Para un trabajo freelance puede variar, ¿sí? Y otra cosa interesante, generalmente el pago freelance es mucho más grande que el pago en relación de dependencia. Pero no es por una cuestión de que el pago en relación de dependencia sea menor, sino que en relación de dependencia con todos los impuestos que paga la empresa disminuye el sueldo. Entonces tenés como un intermediario en el medio, que es el fisco, que en realidad le terminas pagando cuando sos monotributista tus saberes,
pero en el caso de ser una empresa le cobran haberes de más, obviamente, y te los descuentas del sueldo. En cambio, vos particular, obviamente te entra mucho más la diferencia. Pero el otro es un trabajo constante y seguro, porque la empresa te paga sí o sí todos los meses, y freelance es como hacer changas. Hay días que estás bordado de trabajo y hay días o estaciones secas que no se mueve ni el jote. Muchas gracias, profe. Profe, y nada. por ejemplo, ¿no se puede trabajar media jornada? ¿Sí o sí tiene que ser jornada completa? No, hay gente que trabaja media jornada. ¿Sí? Part-time que se llama o full-time. Era más alta en base a esta industria, 60.000 ya sea para el junior es poco. Es que 60.000 es la base, si querés pedir más, podés pedir más, depende de la empresa, ojo. Hay empresas que no van a decir que no pueden, y hay empresas que sí. ¿Sí? De igual forma, eso está, ojo, en relación a la experiencia que uno tenga y lo que esté buscando la empresa. ¿Sí? Yo no voy a ir a negociar un sueldo de 80.000 pesos, siendo que sé por ahí que hay conocimientos en estas tecnologías que no los tengo. Entonces, si ustedes tienen los conocimientos, pueden defenderse con esos conocimientos y dar fe de que van a tener un buen desempeño en la empresa, pueden negociar hasta el tope que ustedes quieran, ¿sí? Pero si recién están empezando, van con un perfil tranqui y demás, traten de buscar una media siempre. Yo creo que la base sí es 60.000, de ahí para arriba. Ahí les van a ofrecer menos, les van a ofrecer más. Inclusive hay junior que han llegado a cobrar hasta 100.000 pesos, ¿sí? Pero bueno, es depende de cada uno y lo que haya negociado. De igual forma, a ver, ¿qué pueden ir haciendo? Empezamos con un sueldo base, empezamos a trabajar, una vez que adquiera lo que se llama el expertise, o sea, la experiencia del trabajo, y conozca más sobre los lenguajes en los cuales estoy trabajando y las tecnologías, generalmente dura entre 1 y 2 años, más o menos esa instancia. Una vez que tengo ya esa experiencia, digo, bueno, ya está, considero que ya en esta empresa no voy más porque el sueldo es bajo, qué sé yo, empiezo a hacer entrevistas y voy buscando otros trabajos. Y ahí pueden negociar más arriba, tranquilamente. O sea, no se queden con que es un trabajo que van a estar toda la vida cobrando lo mismo. ¿Sí? Lo bueno que tienes es que generalmente es bastante transitorio. Tenemos rotación de recursos e ingresos de recursos constantemente, ¿sí? Y pueden tranquilamente buscar otras oportunidades que les den un poco más, inclusive en dólares, inclusive en otros países y demás. Profe, se calcular murieron. las horas. Sí, no, claro. Calcular las horas que que va a tener que hacer un proyecto, ¿no? ¿No es un poco Sí, complicado? sí. Sí, es todo un tema, por eso para ese tipo de cosas uno tiene que apelar mucho a la experiencia que uno tenga en desarrollos haciendo cosas similares, ¿sí? Se Aparte trabaja con también si metodologías ágiles. pasamos un presupuesto, muchas veces no entienden, porque si uno, de acuerdo a las horas o lo que uno piensa que nos va a llevar, también hay no, es mucho. O sea, es todo un tema pasar un presupuesto de acuerdo a las horas, o hay que ver viendo, delimitando los módulos, o si es un proyecto largo, ir trabajándolo y no decir de una cuánto sale en total, porque ahí fue el sistema. Por experiencia Sí, no. sí, no, nunca cobren un sistema entero si no saben cuánto pueden llegar además. Lo que se hace generalmente, que es una tarea que en realidad un desarrollador no la hace al 100%, sino que interactúa en sí. Esa tarea se le encarga a alguien que se llama PM, es un Project Manager. El Project Manager lo que hace es ver todo lo que se tiene que hacer, en base a eso genera las diferentes instancias de módulos, como dice Aurora, pero que en realidad son diferentes entregables de valor que vaya a generar el proyecto. Por cada entregable estipula el tiempo, por cada tiempo que estipula, determina cuánto se va a demorar y va trabajando de a poco, ¿sí?
Nosotros cuando tenemos un proyecto lo que hacemos es, nos juntamos con la PM nos dice, tenemos que hacer estas cosas, ¿sí? Ustedes, en relación a su experiencia y demás, veamos cuánto es el holgado de horas que podrían llegar a ser. En base a eso yo les digo cómo vamos a avanzarlo, si vamos a entregar esto acá por su capacidad de horas, si no, Entonces ella lo que hace es planificar de alguna forma de qué manera va a entrar el proyecto y en base a eso se va haciendo, ¿sí? Pero en ningún momento nosotros como desarrolladores tocamos el tema del dinero porque en realidad el negocio ya entiende que el desarrollo es por hora, ¿sí? Y se va a ir avanzando en relación a las horas. Es muy complicado en realidad acá en la provincia por la falta de desconocimiento también y la falta por ahí del mercado en sí, trabajar con particulares o con empresas para hacerles entender de qué forma se mueve el mundo de desarrollo, ¿sí? Muchas veces empieza, y como dice el dicho, es soplar de hacer botellas, y por ahí no entienden de que la carga horaria es bastante importante, ¿sí? Y algo que esté fuera del alcance del proyecto, que sería, yo vengo y tengo que hacer una botella redonda, pero el cliente viene y me dice, no, yo la quiero cuadrada, pero habíamos estipulado que era redonda. Entonces, ese tipo de desvíos hacen que el proyecto se demore más, y al demorarse más, yo, como recurso, gasto más horas de mi tiempo, y esas horas que yo gasté de mi tiempo deberían ser pagas, ¿sí? Entonces, siempre cuando ustedes trabajen con proyectos particulares, establezcan el proyecto, cómo lo van a llevar, el alcance que va a tener el proyecto, que es lo más importante, o sea, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que yo voy a entregar, y de ahí no nos movamos. Y si hay algo que después se quiere agregar, después vemos de reestimarlo, ¿sí? Pero siempre traten de que queden claras las cosas, porque si no, lo que normalmente pasa, van pidiendo cosas en el medio, o quieren agregar acá, y se va la estimación, ¿sí? Algo interesante que pueden hacer es estimar porciones pequeñas de tiempo, ¿sí? Que se llaman sprint, y cada 2 semanas ir consultándole al cliente cómo viene, y en el caso de que haya que hacer un desvío, no sea un desvío tan grave porque lo vienen viendo. En cambio, si yo voy desarrollando y recién le entrego 2 meses, le digo, mira, acá está, y me dice, no, mira, no es lo que quería, el desvío va a ser muchísimo mayor, y la pérdida de tiempo y dinero también va a ser mucho mayor. Entonces siempre traten de que los periodos de tiempo sean cortos, buen feedback con el cliente, o sea, un ida y vuelta con el cliente bastante fluido, cosa de que no les agarre al último momento de desarrollo que no llegaron con los tiempos o que no es lo que realmente pedía el cliente, ¿no? Igual es medio complicado trabajar porque, más acá en la provincia, porque no está todavía instaurado la modalidad de trabajo, o no se entiende cómo trabaja un desarrollador. Por eso estamos nosotros, para hacerles entender. Así que eduquen también a sus clientes. Profe, una consulta. Sí. Y usted que conozca aquí en la provincia, ¿cuántos desarrolladores hay aproximadamente? Uf, un montón. ¿Hay muchos? Sí, más de 200 desarrolladores hay. Ah, buenísimo. Sí, no, Es abrumador todo lo que hay que saber. Es muchísimo. Sí, Aprender a programar, el mercado, las ofertas Sí, hay un laborales. montón de cosas. Pero es interesante, porque es algo que, a ver, cuando ven algo nuevo y que les apasiona o les da curiosidad, está bastante bueno. Porque en realidad yo les digo mi experiencia particular. Estuve desarrollando mucho tiempo para una empresa acá local. No sé si ubican Waves en algún punto del país, ¿no? Teníamos páginas como la del Independiente, Tiempo Popular, la del gobierno de La Rioja. O sea, teníamos varias páginas. Y pasó un tiempo en el cual empecé a desarrollar freelance, dejé ese trabajo, y después empecé a ver que todo lo que veía en el trabajo era como que estaba un poquito obsoleto, y empecé a aprender cosas nuevas. Y esas cosas nuevas me llegaron a decir, pucha, ¿cómo avanza esto? La cantidad de cosas que hay y el mercado que se está generando. Entonces, como que por ahí trabajando solo en una tecnología, en el momento me di cuenta de que me faltaba un poco más para llegar a otras tecnologías. Entonces empecé a ver esas otras tecnologías, de capacitarme y demás, y bueno,
lo bueno que tiene la programación es eso, que nunca deja de sorprendente, que hay un montón de cosas para ver y que siempre hay demanda de algo que seguramente nunca viste, que está bastante interesante. Por ejemplo, esto de los blockchain, el otro día mi señora me dijo, che, andan buscando muchos desarrolladores para blockchain. Yo le digo, ¿en serio? Sí, mira. Y ahí me pasó a varios, me mostró varios que andaban buscando, y es una beta que realmente de acá a un año no la veía venir. Y ahora se está buscando bastante gente para todo este tema de las criptos y demás. Entonces son cosas que te van interesando día a día y que van creciendo y evolucionando, y está bastante bueno. A mí personalmente me gusta por eso, porque siempre hay algo nuevo para hacer. Y trabajos que yo hacía antes, que los hacía en horas, pero muchas horas, ahora con todas las herramientas que tenemos las podemos hacer muchísimo más sencillas y muchísimo más rápidas, ¿sí? Eso está bastante bueno. Pero no se apabullen, vayan también a su propio ritmo, como les dice el compañero, que tienen tiempo de ir eligiendo e ir viendo, ¿sí? Conforme vayamos avanzando en las clases van a ir notando cuál es por ahí su área en la cual les gustaría ir trabajando y demás. Y lo más importante de todo, como les decía en los primeros días de clase, practiquen. Esto generalmente, por más de que uno tenga muchas ganas, si no practica, es medio complicado, ¿sí? Entonces practiquen, si les interesa algún tipo de lenguaje o algo, averigüen, busquen. Ahora YouTube tiene 1.000.000 de videos de 1.000.000 de cosas que pueden ver y entender también por ahí. Y éntrenle a eso de la curiosidad de querer aprender también cositas nuevas, que por ahí nosotros en clase obviamente no vamos a poder dar todo, porque es muy limitado el tiempo y no podemos abarcar muchas aristas, pero si hay algo que les quedó de lo que vimos hoy, digan, mira, sí, es que el profe dijo eso, voy a averiguar, voy a ponerme a ver qué onda, y vayan también aprendiendo, porque en toda esta industria se valora muchísimo, muchísimo, ese tipo de cosas, ¿sí? La persona que por ahí no tiene el entusiasmo como para seguir rebuscándosela, no, sino seguir aprendiendo y conociendo. Es muy raro o sea, se buscan muchas personas que tengan ese potencial, porque es lo que básicamente va a permitirle a la empresa irla moviendo en diferentes proyectos para que pueda ir ayudando en diferentes áreas, ¿sí? Entonces, eso también está bastante bueno. La curiosidad hay que tener. Sí. Justamente eso que usted estaba mencionando, profe. Yo hice un grupo que básicamente vamos a ver lo que nos vamos a adelantar un poco, lo que vendría a ser JavaScript y ver otras cosas aparte, para ya ir pensando en proyectos, e ir haciendo un portafolio. Y yo hice una curva de aprendizaje. Me gustaría que usted me diga más o menos si está bien o habría que cambiar algo. Bueno, ahí sí, se lo paso por chat. Bueno, después compartímela y la vemos. No hay problema. Dale, perfecto. Igual no les quiero sacar más tiempo porque ya llegamos a la hora. Creo que tienen matemática, ¿no? Producción de datos. No, procesamiento de datos. No, tienen con Matías. Me va a matar Matías. Cualquier duda que tengan, si quieren, lo vemos ahí en el chat, me consultan y yo les paso sin ningún problema. Ya la clase que viene, ¿qué me quedó? A ver, quiero ver qué me quedó. Bueno, librerías nomás. La clase que viene vamos a avanzar un poco más en el lenguaje. Seguramente vamos a rever algunos temas que ya vayan viendo con Mati, que viene avanzado una clase, ¿sí? Y bueno, espero que les haya ayudado un poco a la charla. Cualquier cosita que necesiten, ya saben, pueden consultar. Y todo lo del tema que hoy les pasé del clúster y demás, ya les voy a consultar a Sole, que es la que está encargada del clúster, a ver qué onda con los estudiantes que por ahí no tienen tanta experiencia, pero quieren participar del proyecto, que podemos llegar a hacer, ¿sí? Aunque sea cursos tranquis, para que ustedes puedan ir adquiriendo un poco más de experiencia en esas ramas. Y presten la atención, porque yo creo que de ahí se va a generar bastante hincapié de la industria provincial y se va a incentivar a que las empresas vengan cada vez más seguido. Aunque ya hay bastantes, pero
pero que vengan más. Así tenemos más empresas por las cuales elegir y ustedes pueden optar por mejores puestos salariales. Buenísimo. Así que bueno, chicos, los dejo. Nos vemos el día miércoles. Que descansen y anden con cuidado, ¿sí? Nos vemos, Gracias, profe. profe. Chao, Muy buena profe. la Muchas clase. gracias. Nada de Hasta luego, reuniones. que anden bien. Hasta luego.